Dios Padre que nos ama, que tú vives, te agradecemos tanto. Nos salvaste y nos has puesto en la iglesia preciosa para que te sigamos y para que te podamos agradar. Gracias por darnos esta oportunidad tan preciosa. Nosotros quienes hemos recibido tu gran gracia, estamos aquí el domingo ante ti, Señor, para que podamos aprender tu palabra. Que este tiempo el Espíritu Santo esté con nosotros, a que nos des el cambio de nuestro pensamiento y en el corazón, a que nuestro corazón pueda estar lleno del pensamiento tuyo. Señor, especialmente te pedimos para el seminario bíblico en inglés y en chino, para que muchos puedan recibir la salvación. Señor, hoy también ayuda para que pueda ser un tiempo de comunión de hoy, para que podamos aprender de lo que tenemos que aprender tu voluntad, especialmente los hermanos que estén con las pruebas. Señor, esté con nosotros, esté con ellos para que ellos puedan caminar al camino correcto. Desde el inicio hasta el fin solamente dejamos en tus manos. Hemos orado en nombre de Jesucristo, agradeciéndote siempre. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Génesis 11, versículo 2 al 5. Yo las voy a leer. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 9. Leamos juntos. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Les saludo una vez más. Buenos días. Vamos a saludar unos a otros de quien está al costado, diciendo, lo extrañé mucho. Hoy vamos a aprender desde Génesis 11. La vez pasada, como lo saben bien, hemos aprendido acerca de capítulo 9
que es el pacto de Dios con Noé, diciendo que su pacto jamás va a cambiar. También a través de Génesis 9 hemos comprendido una vez más de su amor. Y en Génesis podemos pensar una vez más de que los hombres realmente son tan necios. Porque el juicio que sale en la Biblia también se refiere a la historia y también el arrepentimiento y el juicio de Dios. Pero lo que uno sea necio quiere decir que uno siempre repite su necedad. Pasando tiempo en Génesis capítulo 11, está hablando acerca del acontecimiento en la Torre de Babel. Y yo creo que muchas personas conocen de esta historia. Después del diluvio en Noé, Dios empieza otra vez la historia de la humanidad. En Génesis capítulo 9 está hablando y dijo para que que se multipliquen y se fructifiquen. Vamos a ir a Génesis capítulo 9. 9 versículo 1. Yo les voy a leer. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad en la tierra. Y está diciendo en 9, diciendo que si es que se esparcen por todo el mundo, dice que les dará la bendición. Pero los hombres de Torre de Babel, ellos no escucharon a la palabra de Dios, no estuvieron en contra de la palabra de Dios. Porque dijo para que fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra. A pesar de que el Señor dijo para que se esparcen todo, pero no obedecía a la palabra de Dios. Y solamente está diciendo que hay que eh, edificar una torre y vivir juntos, diciendo que Señor, nosotros no queremos vivir separadamente. En vez de tu nombre, nosotros queremos proclamar nuestro nombre. Es por eso que en la época de Torre de Babel los hombres estuvieron en contra de la palabra de Dios y edificaron una torre y vivieron juntos, reunidos. Pero el Señor lo que hizo es que los juzgó. Lo que hizo es que confundió el idioma para que pierdan la comunicación entre las personas. Y así entendió el hablar. Obviamente, como se mezcla todo el idioma, es difícil. En nuestra iglesia también tenemos muchos diferentes idiomas, ¿no? Queremos hablar cómodamente, pero decimos hello, hola, ni hao, y después ya no sabemos qué decir. Y después ya no puede seguir la conversación. Tienen que edificar la torre, igual que ellos no pudieron entender unos a otros. Es por eso que llamó ese lugar Babel. En sí, Babel quiere decir la confusión. Y eso quiere decir que Dios confundió el idioma para que ya no puedan estar en contra de Dios. Y como resultado de estar en contra de Dios, obviamente se le buscó la confusión. No solamente se confundió el idioma, sino en sus vidas también llegó la confusión y se le desapareció la paz. ¿Cuál es la razón? Es porque estuvieron en contra de la palabra de Dios. Todas las personas que reciben la salvación o las personas que reciben la salvación, hay algo que quieren en el mundo, es la paz. Yo quiero que haya la paz en mi corazón.
Pero tiene que estar la paz en mi corazón, pero sin que uno sepa, siempre hay una confusión en vez de una paz. Por eso el corazón es Babel. Mi pensamiento puede ser Babel. Y no se organiza el pensamiento y no sabe qué hacer. Y no hay paz en su corazón. ¿Y cuál es la razón por esto? Tienen que seguir a la voluntad de Dios, pero como esta torre de Babel solamente va por su propia voluntad, es por eso que no se le da la paz. La paz se nos da Dios. Es por eso que después de resucitar al Señor Jesucristo, lo que dijo en la primera vista es que esté paz a vosotros. Dijo que esté paz a vosotros. Pero lo lamentable es que, como lo saben bien, no pudieron mantener bien la paz. Hubo mucha confusión en sus vidas. ¿Y cuál es esa razón? Es porque vivieron una vida que esté en contra de la voluntad de Dios. Nosotros también a través del acontecimiento de Torre de Babel podemos aprender cómo nosotros podemos mantener la paz en nuestra vida. Cómo nosotros podemos evitar caos en nuestra vida. Yo creo que podemos aprender una lección de eso. ¿Siempre están en paz? Hay algunos que hay muchos problemas en su corazón. Es un caos. Hay caos en su corazón. Es yari en chino, hay mucho estrés. Hay mucho estrés. Por eso, haciendo que nosotros podemos obtener la paz en nuestra vida. A través de Torre de Babel, nosotros podemos aprender. Hay algo que realmente las personas de la sociedad quieren, eso es la paz. Eso es estabilidad. Por ejemplo, cuando están criando los niños en la casa, hay algo que los padres quieren más de sus hijos. ¿Qué querrán ellos? Por ejemplo, ¿querrán los niños las galletas o por ejemplo, muñecas de sus padres? No, no es así. Lo que los hijos quieren más de sus padres dice que es la vida segura y estable de los padres. Y si viven una vida estable, los niños dicen que sienten una paz muy grande. Igual que esto, nosotros realmente queremos esa paz que queremos recibir de Dios. Nuestro corazón tiene que estar en paz para que nosotros podamos distinguir la voluntad de Dios. Obviamente eso no está hablando de la emoción. Cuando yo estoy comunicando con Dios, cuando está conectado con el pensamiento de Dios, cuando seamos como Dios, esto es la paz que está conectado con Dios. ¿Por qué es que en la Torre de Babel había mucha confusión? Hoy a través de la palabra vamos a ver de algunos puntos. Capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Yo voy a leer la parte delante. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Si es que vemos en versículo 3 y 4, hay palabra que se repite sucesivamente. Dice aquí, vamos. Dice, vamos. En versículo 4 dice, y dijeron, vamos. Ellos cuando hicieron una cosa importante no preguntaron a Dios. Se dijeron unos a otros.
Dijeron unos a otros. En sí, para edificar es un proyecto muy grande. Y sin preguntar a Dios lo que pasó, solamente preguntaron a sí mismo para edificar una torre para que esté en contra de Dios. Y el problema mayor aquí es que no consultaron a Dios, por eso fallaron en su proyecto. En Jueces, en el último capítulo, podemos ver que el pueblo solamente hicieron el pueblo lo que se les dio la gana. Sin preguntar a Dios, hizo lo que ellos quisieron, según lo que ellos quisieron. No preguntó a Dios. Y por hacer lo que uno quiso, es por eso que ellos fallaron. Por eso podemos entender de lo que ellos preguntaron no es una cosa, sino ellos consultaron por sí mismos y otra vez consultaron a otros también. Con su pensamiento propio e ignorando a Dios, ellos edificaron la torre. En sí, para racionalizar sus pensamientos, ellos estuvieron seguros de sus pensamientos. Todo lo que ellos pensaron, ellos sí pudieron conocer en su conciencia de que estaba equivocado. Pero solamente es para racionalizar a sí mismo, para cubrir lo que ellos tenían. Ellos empezaron a edificar la Torre de Babel. Raramente dice en la Biblia que cuando un hombre peca, siempre está junto en grupos. No es que uno peca por sí solo, sino siempre peca en grupos. Especialmente cuando uno está en contra de Dios. Quiero que marquen esta parte. Vamos a ir a Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. Proverbios está después de Salmos. Yo los voy a leer. Dice, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. No es que todo lo que yo desee sea correcto. En versículo 2 dice, el alma sin ciencia no es buena. A pesar de que yo tengo un deseo en mi corazón, todas las cosas que sea sin conocimiento, esto es todo equivocado. Por ejemplo, 10 personas estuvieron de acuerdo a mi opinión, diciendo que, oh, así has pensado bien. Oh, tu pensamiento es correcta, hermana. Las personas de afuera y todas las personas lo han reconocido. Pero ese pensamiento es contra de la palabra de Dios. Obviamente eso es incorrecto. Y eso jamás irá al buen camino. Los que tienen el pie apresurado, peca, dice. Las personas hacen todo lo posible para para hacer lo que uno quiere según su pensamiento y van al camino incorrecto. Versículo 3, leamos juntos. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Lo que es necio en la Biblia podemos ver de que uno quiere hacer según lo que uno quiere. En Proverbios dice que ¿has visto al hombre quien piensa que es uno sabio?
Hay personas que piensan de que es sabio. Y ese hombre dice que es el más necio. A veces hay algo que uno puede esperar. Y las personas olvidan de eso. Y lo más necio es que quieren traer su propia sabiduría, pero hay que pensar de que mi pensamiento puede estar equivocado, o lo que yo deseo puede ser equivocado. Esto es la postura correcta que un santo tiene que tener. En Jeremías capítulo 6 está hablando acerca de la razón de por qué las israelitas fallaron. Vamos a buscar Jeremías capítulo 6. Jeremías 6, 19. Jeremías 6, 19. Jeremías 6, 19. Leamos juntos. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. En Jeremías 6:19 está diciendo que había traído mal al pueblo, pero dice que esto es el fruto de sus pensamientos. Las israelitas, ¿por qué recibieron el juicio ante Dios? Es porque dice que es el resultado del pensamiento. Las israelitas recibieron mucha alerta y siempre estuvieron en tercos pensando que su forma de pensamiento es correcto. ¿Por qué hay peleas de parejas? Porque piensan que uno es correcto. Porque también tenemos muchos problemas en nuestra relación humana. Porque piensa que uno es correcto. Porque piensa que es correcto uno. Y no pueden considerar a sí mismo. Pero hay alguien quien es el más necio. La ciencia, obviamente, que uno piensa, según su pensamiento, es el más necio. Por eso nosotros en nuestra vida cristiana también, a pesar de que haya nuestro propio pensamiento, tienen que tener mucho cuidado para que no confíe totalmente en su pensamiento. En Isaías 55 está diciendo que mi pensamiento es diferente a vuestros pensamientos. Y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Su plan y su pensamiento es mucho mayor que el mío. Cuando uno piensa que solamente mi pensamiento es el correcto, puede tener problemas y quizás no va a llevar correctamente la vida cristiana ante Dios. Y especialmente en ese momento, no va a haber ningún progreso en su vida cristiana. También incluso tendrán problemas. Hay característica cuando uno está siendo terco, es que esa persona no puede experimentar la fe. El pensamiento y mi pensamiento es muy diferente. Si la palabra dice que así es, entonces tengo que yo votar mis pensamientos. Pero las personas quieren buscar a los que quieren pensar que es correcto su pensamiento. Y está diciendo que unos a otros hablan y hablan otra vez. Hablando así, mi pensamiento es correcto, dice. Hay que tener cuidado. En San Mateo 13 está diciendo que también en su pueblo no mostró su propio poder. Y la razón es porque los hombres, por no creer en Jesús, no han mostrado su propio poder.
Nosotros siempre tenemos una lucha, siempre con nuestra personalidad o nuestro carácter. Y por ejemplo, la razón es mi pensamiento, esa racionalización. Pero la fe es creer en Dios. ¿Y qué cosa va a ganar? Nosotros siempre somos gobernados de nuestra naturaleza y el carácter, pero lo que uno tiene que reflexionar es que siempre tiene que poner la fe ante Dios. Es porque hay el pacto de Dios. Hay algunas personas que dicen así: a pesar de que yo reciba la salvación, yo no voy a cambiar. Eso es su propio pensamiento. En la Biblia lo que nos dice es que si uno esté en Jesús, el Señor va a cambiar a esa persona. Claramente está prometiendo que así estará en el Señor. Pero uno dice que jamás voy a cambiar, jamás voy a cambiar mi vida. Yo no puedo abandonar mi hábito. Eso es su propio pensamiento. Pero lo que Dios... Entonces, ¿uno va a cambiar o no? Sí, sí o sí cambia. ¿Cuál es la razón? Es porque esa palabra de Dios siempre va a cambiar. Tiene, dice que la fe puede mover montañas. Dice que incluso uno puede sacar. Hay una característica de la moreda, un árbol de moreda. Hay una característica. Su raíz es muy profundo. Por eso la raíz no sale. Pero con la fe dice que puede sacar esa raíz. Pareciera que es imposible, pero sí puede pasar. A pesar de que uno ora, no puede cambiar, dice. Mis hijos no cambian o mi esposo no cambia. En la Biblia sí está escrito, pero pienso que nunca es cierto. Eso es su carácter natural. Pero la fe no habla así, porque está prometiendo que si es que cuida a los hijos, sí o sí habrá la bendición. Y Dios bendecirá, a pesar de que nosotros pensamos que no vamos a cambiar, el Señor sí o sí nos cambia. Pues su fe es correcta o qué cosa es, su pensamiento es correcto. Siempre vence. Pero nosotros hablamos otra vez. Siempre quiere racionalizar a uno y en su razón quiere limitar al poder de Dios. Dios no es quien está metido en su propio pensamiento. Dios es todopoderoso. El Señor jamás puede ser falso. Pero lo lamentable es que estamos encerrados en nuestra propia razón y no podemos ver bien. Pero dice que está hablando unos a otros. Por eso hay que preguntar a Dios: Señor, ¿cuál es la razón? Eh, Éxodo 24 está hablando. Vamos a buscar. Éxodo 23. Éxodo 23, versículo 2. Éxodo 23, versículo 2. Vamos a leer juntos. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. En el mundo, la multitud es lo mejor.
Hay muchas personas que solamente siguen a lo que la multitud piensan, pero eso piensa que la democracia es correcta. Pero en versículo 2 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal. A pesar de que los muchos dicen que es correcto, si la Biblia dice que es incorrecto, entonces la Biblia es correcta. Pero nosotros en muchos casos queremos seguir a la razón más que la fe. Pero por eso hay cosas que nosotros tenemos que seguir. Esa palabra de Dios eterna que jamás cambia. A pesar de que todo cambia, la palabra jamás va a cambiar. Porque la palabra es la verdad. Vamos a ver Job 8. Job 8:8. Job 8:8. Job está después de Salmos. Antes de Salmos, perdón. Ya lo han encontrado. Creo que Job tiene que buscar rápidamente, ¿no? Porque somos santos de los ángeles. 8 a 9, vamos a hablar juntos. El versículo 9 está diciendo, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Esto es lo que dijo el amigo de Job. Nosotros estuvimos desde ayer. Una persona que nació ayer, ¿qué cosa va a saber? Nosotros no sabemos nada. Es igual que nuestra sabiduría no haya nada. Y hablando así, ¿de qué está hablando? Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, dice. En la Biblia está hablando acerca de las enseñanzas de las generaciones pasadas. Toda la sabiduría está en la Biblia. Y también hay otra sabiduría en la iglesia. Por eso cuando nosotros llevamos la vida cristiana tenemos que tener mucho cuidado para que no concentremos en nuestro pensamiento. Por eso hay algo que les quiero pedir, por ejemplo, cuando están haciendo decisiones importantes, por ejemplo, cuando están mudando o cambiando trabajo, o por ejemplo, si tengo que faltar las comuniones, ¿cómo tiene que hacer uno? Número uno, pienso por mí misma y hago mi decisión. Uno piensa por sí mismo y decide. Número dos, yo comunico con un sabio del mundano. Número tres, hablo con un hermano que siento cómodo con. O número cuatro, recibe instrucción de los que tienen una buena fe y que tienen la habilidad de enseñar la palabra. ¿Cuál es lo correcto? Número tres, no, es peligroso. Obviamente uno va a hablar, otro va a hablar. Por eso uno tiene que discernir bien cuál es correcto ante Dios. Por ejemplo, si hay un momento donde yo no puedo venir a la iglesia, entonces ya no vienen como no quieren. Eso tampoco es correcto. Eh, Viernes a sábado hubo un retiro de los hermanos chinos. Y cuando escuché la alabanza hoy, porque cantaron muy bien hoy. Sí, es correcto. Pues ellos cantaron muy bien hoy. Y pienso que realmente parecemos una familia.
Por eso hay algo que yo les pedí. Entre la familia uno tiene interés, ¿no? Pero cuando una familia va a un lugar, a otro lugar, entonces se empieza a hablar y así. Habla de lo que pasó en el día. Por eso yo les dije y les di la importancia de la importancia de reunirnos. Porque ante Dios somos familia. Y también tenemos la responsabilidad de evitar la confusión. Más que hacerlo por nuestra propia decisión, tenemos que hacer todo lo posible para que hagamos según la voluntad de Dios. En Proverbios 14 dice que parece que algún camino es correcto ante los humanos. Los hombres piensan que es correcto su camino, pero en sí esto es el camino de la muerte. Parece que es correcto ante Dios o ante los hombres, pero en sí es fracaso al final. En la Torre de Babel, muchos estuvieron en la confusión y no pudieron salir de ahí. ¿Y cuál es la razón? Es que entre ellos hablaron y entre ellos decidieron. Y lo importante es que pensaron que su pensamiento es correcto. Vamos a ir a Proverbios 26. Proverbios 26, versículo 12. 26, versículo 12. Yo les voy a leer. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay de necio que de él. Dice que ha visto un sabio en su propia opinión. Ellos son los más necios. Hay una característica de esa persona. Versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Por qué los hombres sucesivamente repetirán de su necedad? Solamente hay una razón. Piensa que uno tiene correcto su pensamiento, es por eso que no cambia. Piensa que siempre es correcto uno. Pues a pesar de que uno tenga error, siempre está repitiendo y repitiendo. Porque uno piensa que es sabio, no puede aprender de su necedad. Peter, quien es el amigo de Job, dijo que yo estuve desde ayer. Que mi sabio, yo no tengo ninguna sabiduría. Pues hay algo que siempre tenemos que acordar. No tenemos sabiduría y somos tan necios. Y siempre tenemos que pensar que necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso no quiero que decidan por sí mismos. Sino tienen que hacer una vida sabia donde tienen que tener la comunión con Dios. Y así uno puede evitar la confusión. Porque si uno decide como quiera, al final habrá una confusión y no tendrá un buen fin. ¿Por qué en la Torre de Babel hubo una confusión? Es porque cada uno hablaron como quisieron y pusieron su terquedad. Porque no pensaron en la voluntad de Dios. Es por eso que al final llevaron una vida tan ansiosa. También la Torre de Babel, ¿por qué estuvo tan confuso? Vamos a regresar a Génesis capítulo 11. Génesis 11, versículo 4. 11, versículo 4. Yo los voy a leer.
Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El versículo 4 está hablando de una parte muy importante. Dice que pongamos nuestro nombre, hagámonos un nombre. No es dar el nombre de Dios, sino hay que hacer nuestro nombre. Y, y por esta razón ellos trajeron la confusión. Las personas de nuestra generación, ¿por qué no tienen la paz? Es porque quiere dar su propio nombre. Y otra palabra más fácil es que quiere ser mejor que otra persona. Por eso siempre están comparando con las personas. Porque tienen que ser mejor que otra persona. Y no piensen que uno es amigo, sino que es competidor. La razón es porque quiere dar su propio nombre y quiere tener toda la victoria para uno mismo. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es ver a sí mismo ante Dios. Pero cuando ve a las personas que alrededor, entonces siempre va a perder su marca. Porque siempre quiere ser competidor de los hermanos. Y van a tener más caos en su vida y no hay paz. ¿Y saben la razón? Es porque hay muchos ricos e inteligentes que son más que yo. Si lleva una vida así, siempre va a tener una vida ansiosa porque va a comparar con las personas que tengan más dinero o que tengan mejor trabajo que yo. Entonces la confusión en mi corazón jamás va a terminar. Génesis 30, vamos a buscar. Génesis 30, versículo 6. Génesis 30, versículo 6. Yo les voy a leer. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamo su nombre Dan. Versículo 8. Leamos juntos. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Llamo su nombre Neftali. Está hablando acerca de la esposa de Jacob, quien es Raquel. En sí, Raquel tenía una hermana mayor. Su nombre era Lea. Lea también es la esposa de Jacob. Y Lea tenía 4 hijos. Tenía 4 hijos, pero ella tenía mucho dolor en su corazón. Porque Lea tenía hijo, pero Raquel no tenía. Entonces estaba muy enojada. Es por eso que trajo a su sierva y le hizo dormir con su esposo. Primeramente, su hijo nació y se llama Dan. Quiere decir que ahora ya no siento injusto. Y segundo hijo es Neftali. Yo vencí en mi competencia. Nunca Raquel no tenía una satisfacción en su corazón. Obviamente, Raquel recibió mucho amor de su esposo. Tenía que agradecer que ella tenía el amor. Y ella tenía que estar alabando al Señor con lo que ella tenía. Pero empezó a compararse con Lea.
Ay, mi hermana tiene 4 hijos. Aún así, su esposo sí la amó, pero porque tuvo ese corazón de envidia, empezó a tener confusión. Ya no tuvo la paz. Es por eso que pensó que todo era injusto. Pensó que necesitaba un hijo también amor de su esposo. En sí, tenía mucha avaricia. Ella quería tener todo. Ella estaba pensando en lo que ella no tenía en vez de lo que ella tenía. Parecen niños, ¿no? Tuyo es mío y el mío es mío. Todo es mío. Hay muchos niños en nuestra iglesia y yo viendo a los niños puedo aprender mucho. ¿Qué aprendo? No debo hacer así. Obviamente hay cosas buenas que aprendo, pero también cosas malas. Les digo, venga, venga niños, pero jamás vienen. Porque yo no tengo interés en los niños, pero yo estoy haciendo mucho esfuerzo para sonreír a ellos. Pero hay momentos que los niños sí vienen. ¿Cuándo vienen? Cuando yo estoy abrazando a otros niños, ellos sí vienen, porque sienten celos. Cuando estoy solo no vienen, pero cuando amo a otros niños, y vienen, y porque tienen celos. Es Rael. Tenemos ese corazón. Rael ya recibió el amor. Raquel recibió el amor de su esposo, pero ella quería para sí todo. Antes de comparar, obviamente ella tuvo mucha paz. Pero en el momento cuando empezó a ver a Lea, ahí es cuando tuvo el problema. Y hay cosas que uno debe tener cuidado en la vida cristiana. No quiero que comparen con otros. Porque en sí eso no va a ser una buena vida cristiana. Lea y Raquel eran hermanas. Y desde que empezó a comparar, ahí es cuando hubo el problema. Por eso Dan quiere decir que ella venció. Ella quería ganar. Por eso en su corazón de Raquel ella tenía una confusión. Pues en nuestra vida cristiana tenemos que pensar para quién estamos viviendo. Es para el Señor. No vivimos para que seamos mejor que otras personas. Pues así es que nosotros caemos en esto, quizás podemos estar siempre en competencia con los hermanos. Habrán estudiado mucho de Saúl. Por ejemplo, David retornó de su batalla y había muchas mujeres que alabó a David y a Saúl también, pues diciendo que quien Saúl mató es miles de mil personas, pero David mató a 10,000 personas. Y en ese momento Saúl tenía que estar humilde pensando que el Señor así le dio a los enemigos, pero lo que hizo Saúl es que empezó a comparar con David y se sintió celos. Y empezó a Saúl ir a la vida de fracaso. En la Biblia está diciendo que tenemos que aprender a ser piadosos. Tenemos que aprender a ser piadosos. Y eso es practicar de cómo yo mirar al Señor. Si realmente yo estoy comportándome correctamente ante Dios. Si en ese momento yo estoy realmente haciendo algo que al Señor le guste. No estoy yendo a un camino mejor que esa persona, sino si realmente estoy yendo al camino correcto ante Dios.
Siempre tengo que pensar en eso. Así uno puede tener la paz en la vida cristiana. Y también uno puede salir de la confusión. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 12, perdón. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo 1, yo les voy a leer. Por tanto, nosotros también teniendo de alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, versículo 1 está diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso quiere decir que tenemos la carrera que nosotros tenemos que correr. Y hay una característica de los que siempre ganan. Ellos solamente miran lo que está delante. Solamente miran lo que está delante de ellos. Entonces uno puede, si siempre está mirando atrás, van a caerse o si va a ver quién está siguiéndole o yo en qué puesto estoy. Pero tenemos la carrera que nosotros tenemos delante de nosotros. Entonces, versículo 1 dice que tenemos que despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. ¿Saben qué es eso? Es mirar a quien está al costado mío. Es compararme con esas personas. Entonces, la carrera que yo tengo que ir, no puedo ir. Y después, versículo 3. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando nosotros podemos estar cansados, en sí ya hemos recibido tantas cosas de Dios, si lo pensamos. Yo recibí la salvación. ¿Yo qué soy? Pero pude participar en algo así en la iglesia. Yo también hice el servicio de guía hoy en la mañana. ¿Yo qué soy para que Dios me diera el servicio de la comida? De preparar comida. Es muy divertido. Agradezco mucho. Yo puedo hacer la comida para los hermanos. Ay, el Señor me está dando, me quiere, quiere que yo lave los platos. ¿Por qué es tan divertido? Tiene que estar muy agradecido. Por ejemplo, me dio el servicio de traducción. Ay, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido. Pero cuando yo empiezo a compararme con otras personas, ya no puedo ver lo que yo recibí del Señor. Solamente qué cosa puede ver. Lo que yo no pude tener ante esa persona. Entonces así va a ser muy cansado su vida. Y empieza a pensar de que esa persona tiene una casa, ¿por qué yo no tengo? Está bien que no tenga casa. Ay, esa persona tiene un buen carro, pero ¿qué es mi carro? Si usted tiene que tener un carro bueno, así era Raquel. Ay, Jacob me ama mucho. Pero en ese momento cuando tuvo hijos, realmente estaba tan feliz. Vamos a ir a números.
13, versículo 33. Números 13, versículo 33. Números 13, versículo 33. Yo les voy a leer. Números está después de Deuteronomio. Deuteronomio, si no saben dónde está, ya no sé qué decir. Versículo 33, yo les voy a leer. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, que así les parecíamos a ellos. Las israelitas, ellos experimentaron el éxodo. Ah, Dios está con nosotros. Sí, obviamente ellos tuvieron ese coraje ante Dios, pero hubo un problema. Enviaron unas espías y empezó a ver a ellos, a los gigantes. Y al momento de compararse, es que parecían que eran langostas. ¿Y cuál fue la razón? Empezó a comparar. Y antes de ver a la persona, uno pudo sentir de que realmente Dios está conmigo, yo soy muy fuerte. Pero viendo a los, a los gigantes, hijos de Anak, ellos tuvieron miedo. Podemos ser igual. Nosotros hacemos todo lo posible para pisar a otras personas para subir arriba. Tenemos que tener mucho caos. Vamos a tener mucho caos. En la Biblia dice, en Isaías dice que el Señor respeta a nosotros también, pero también somos tan preciosos ante Dios. Estamos caminando a un lugar tan precioso. Tenemos que hacer lo posible para que nosotros recordemos esto. Y algo que yo tengo, tenemos que pensar si esto es para dar nombre, gloria. Pero los que son de Torre Babel no quisieron dar el nombre de Dios, sino su propio nombre. Para que quisieron ser mejor que otras personas, comparando con otros. Así no pudieron salir de la confusión. Y lo que tenemos que ver en nuestra vida cristiana es a mí mismo. Y una de las personas representativas es Juan el Bautista. Vamos a buscar San Mateo capítulo 3. San Mateo 3, versículo 4. Versículo 4. Capítulo 3, versículo 4, yo les voy a leer. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. En San Juan está diciendo Juan que él él quiso poner el nombre del Señor arriba en, en vez de su nombre. Él era como
crecido el hijo de sacerdote. Y en sí, él tenía muchas cosas en su vida. Pero él vivió en la tierra en la tierra de Canaán. O en el desierto, perdón. Y aquí dice que estaba vestido de pelo de camello. Y alguien dijo que hay una persona que dijo que ay, es un vestido muy bueno, lujurioso, pero en sí no es. Es una ropa que no es tan bueno. Y también es duro. Le duele. Y así vivió una vida así. Y también tenía un cinto de cuero. Oh, él tenía cinto de cuero. Y el mío es de falso. No, no es así. En ese tiempo también dice su comida era langostas y miel silvestre. Él comió todo lo bueno. No, no es así. Si es que vemos la vida de Juan, él realmente hizo todo lo posible para llevar una vida correcta ante Dios. Él tiene que subir, el Señor tiene que subir y yo tengo que bajar. Nosotros somos quienes vivimos para el Señor. ¿Por qué tenemos que vivir para el Señor? Es porque el Señor me amó hasta la muerte. Solamente es esa razón. Realmente el Señor sufrió tanto en este mundo. Él realmente cargó la cruz y subió a Gólgota. Y también fue azotado 120 veces. Nosotros comemos lo bueno y queremos llevar algo mejor en nuestra vida. ¿Por qué no podemos satisfacer lo que nosotros tenemos? Porque nosotros comparamos tanto con otras personas, no podemos salir de la confusión que nosotros tenemos. En Hebreos 11:2 está diciendo que tenemos que mirar al Señor que me perfecciona. Y en la carrera de la fe, tenemos que mirar al Señor quien es perfecto para acabar nuestra carrera de la fe. No hay que mirar a otras personas. No es que mirar a lo que tiene otras personas, sus casas. O tengo que yo agradecer realmente lo que yo tengo. Y si es que yo digo que voy a dar alabanza al Señor, entonces toda la estabilidad que uno no tiene en la vida puede tenerlo y puede agradecer y tampoco se siente cansado y el dolor que tiene uno en su corazón se desaparecerá. Por eso quiero que sean los hermanos, que nosotros, todos los hermanos puedan llevar una vida de energía y así uno puede salir de la confusión. Y realmente somos los más valiosos y mi vida será más en exceso, en éxito, y yo puedo entender lo que yo tengo ahora sin quejarme. Y es muy, la vida cristiana es muy feliz y siempre quiero ir a la iglesia, siempre quiero lavar los platos, siempre quiero hacer la comida. Puede decir esas cosas. Pero si yo empiezo a comparar, ¿por qué yo tengo que cocinar otra vez? ¿Por qué hay muchos platos para lavar? ¿Por qué vinieron muchas personas hoy en la iglesia? Todo va a ser una queja. Por eso ante Dios tenemos que llevar una vida para poner su nombre delante de nosotros. Vamos a regresar a Génesis 1.
Génesis 11, perdón. Génesis capítulo 11, versículo 4. Génesis 11, versículo 4. Génesis 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 4 está diciendo que fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y la razón es por los humanos. ¿Qué tipo de personas? Había una persona. Vamos a ir a Génesis capítulo 10, versículo 8. Yo les voy a leer. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 4. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En este entonces, dice que a través de esta persona, Nimrod, él fue un líder de edificar la Torre de Babel. Nimrod era un poco diferente que otras personas. Era una persona grandiosa. Y dice en versículo 9 que era un cazador. Pero él es el modelo de anticristo. Esa imagen de estar en contra de Dios. Aquí dice que es un vigoroso cazador. ¿A quién quería cazar? Es el vigoroso cazador quien caza a las almas. Ahora también Satanás está trabajando. Por eso nos da dardos de fuego. Por eso nos hace alejar de Dios. Y también nos hace alejar de la iglesia. Y hace todo lo posible para que vayamos al contrario del camino de la iglesia. Pero lo importante es que después de que vino este hombre Nimrod, las personas empezaron a olvidar a Dios. Él está diciendo que tenemos que estar juntos, tenemos que agarrar a esa persona. Solamente agarrando a esa persona, nosotros podemos vivir bien en este mundo. Por eso, ¿qué es lo importante en nuestra vida cristiana? Nosotros siempre aprendemos, pero es siempre pensar en Dios. Yo no estoy llevando la vida cristiana por esa persona. En sí, yo no puedo llevar mucho mi vida cristiana en sí. Porque ¿qué problema voy a tener? Sí o sí van a esparcirse. ¿Cuál es la razón? Es que empieza unos a vituperar unos a otros. Y una iglesia representativa es la iglesia de Corinto. Vamos a buscar primero Corintios, capítulo 1. Primero de Corintios, capítulo 1. Versículo 11. Primero de Corintios, versículo 11. Yo les voy a leer. Porque he sido informada acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12.
Leamos juntos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Aquí está hablando acerca de la secta de Apolo, de Pedro, de Pablo, de Cefas y de Jesús. ¿Y cuál es la razón? Porque Pablo era un hombre muy grandioso que ya no quieren creer a Dios. Como Apolos era un hombre muy inteligente, ya no pudieron ver a Dios. Y esto es el camino de cómo ir a la destrucción. Por eso la razón de por qué los cristianos sufrieron es porque ellos solamente vieron a los hombres. Supongamos que un hermano le ayudó, ¿tiene que agradecer a ese hermano o no? Sí, tiene que agradecer, pero hay algo más importante que eso. Es a través de esos hermanos que, a través de ese hermano Dios le dio ayuda. Por ejemplo, si alguien me ayudó, a través de alguien si yo recibí la salvación, yo tengo que agradecer a esa persona quien me salvó o no. Sí, pero hay algo que uno tiene que agradecer más. Tenemos que agradecer más a quien envió a ese hombre. Por ejemplo, uno recibió la salvación a través de un pastor quien dio la prédica. Obviamente tiene que agradecer a ese pastor, pero hay algo que tiene que agradecer más. Es a ese Dios quien le envió a ese pastor. Pero la iglesia de Corinto ellos no pudieron pensar de la existencia de Dios. Solamente confiaron mucho en los hombres. Es por eso que así empezaron a dividir la iglesia y hubo mucha oposición contra la iglesia. Por eso uno tiene que practicar de ver a Dios. Versículo 9. Leamos juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es una palabra que uno conoce bien, pero tenemos que acordarnos de esto. En la iglesia está el Señor. En la comunión también está el Señor. ¿Yo por qué vine a la iglesia? Para ver al Señor. Es importante mirar a los hermanos, pero lo más importante es que yo vine para ver a los hermanos. Porque la comunión con Él cambia mi corazón. Y la comunión con Él me convierte. Hoy vinieron a la iglesia. Realmente estoy yendo para ir al Señor. Hay algunos que vinieron como hábito. Y también hay hermanos que vinieron porque extrañan a los hermanos. Han hecho bien. Pero les quiero pedir una cosa más. La iglesia viene para mirar, para ver al Señor. ¿Qué gracia el Señor me dará hoy? Hoy yo a través de la palabra, ¿qué podré aprender? Voy a orar ante Dios hoy. Y también voy a aprender la palabra de Dios. Llevando la vida cristiana, esa actitud del corazón que yo tengo va a cambiar totalmente. Y lo más importante es que si uno viene a la iglesia para ver a Dios, tampoco espera o se decepciona de los hombres. Solamente hay una razón de por qué estoy en la iglesia. Es porque está el Señor. Porque está el Señor en nuestra iglesia. Es por eso que yo estoy aquí.
no es que yo esté aquí por alguna persona. Tampoco voy a la iglesia por unas personas. Solamente hay una razón de por qué estoy en la iglesia. Es porque está el Señor. Y también está la obra de Dios quien vive. Y también la palabra de Dios quien existe. Es por eso que yo estoy aquí. Esto es la postura correcta donde yo tengo que tener ante Dios. Y si hace así, uno ya no puede, ya no mira tanto a los hombres. Tampoco espera, pero tampoco se decepciona. Si alguien hace bueno para mí, entonces gracias. Pero ¿a quién voy a agradecer? Obviamente a esa persona. Porque a través de esa persona me envió algo bueno y yo agradezco a eso. Pero la iglesia de Corinto, ellos olvidaron de esto importante. Y así se dividió el corazón y empezó a tener problemas. Después del diluvio de Noé, empezó una historia de la humanidad nuevamente. Y ellos experimentaron algo muy grande y yo pienso que obviamente no se olvidaron de la gracia de Dios. Pero empezó a aparecer Nimrod. Pero porque él era un hombre grandioso, empezó a ya no ver a Dios. Y en ese momento vino la confusión en la vida. ¿Yo por qué vine a la iglesia? Yo me acordé de esta palabra. VIP es una persona muy importante. Tiene ese significado, es una persona muy importante. Estamos aquí para encontrarnos con una persona muy importante. Cuando nos encontramos con una persona importante, ¿qué hacemos? Nos ponemos un poco nerviosos, también queremos llevarnos y portarnos algo bueno, pensando que yo voy a ir a encontrarme con esa persona. Por eso yo agradezco tanto, ¿no? Solamente al pensar. Si realmente yo puedo mantener siempre ese corazón, sería muy bueno. Y en nuestra vida cristiana podrán sentir mucho mejor en su vida cristiana. Por eso siempre quiero que se acuerden en su vida cristiana que en la iglesia está el Señor. Parece que es algo obvio, pero hay personas que uno olvida. Por ese hombre Nimrod, quizá tenemos en nuestra vida también. Y así nosotros podemos caminar en el camino de la paz. Vamos a regresar a Génesis 11. Génesis 11, versículo 4. Leamos juntos. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hoy hemos aprendido de Torre de Babel. Y esto se refiere a la confusión y caos. En aquel momento había muchas personas que estaban en contra de Dios, quien experimentó el caos. Primeramente, entre ellos hablaron y no preguntaron a Dios. Pensaron que siempre su pensamiento es correcto. Racionalizaron su pensamiento y se buscó el caos en su vida. Y segundo dice, hay que subir, alzar nuestro nombre. No alzaron el nombre de Dios, sino quisieron alzar su propio nombre. En nuestra vida también quisieron ser mejor que otras personas. Y también quiere tener todo en esa sociedad también.
Y eso es lo que nos hace perder la estabilidad en nuestra vida. Ellos se reunieron en base a Nimrod y no en base a Dios. En nuestra vida cristiana, si es que no confiamos en Dios, en sí vamos a perder muchas cosas. Por eso tenemos que practicar de cómo mirar a Dios solamente. Siempre tengo que acordarme. Y si es que yo hago lo posible para hacer lo correcto ante Dios, yo voy a salir de ese momento y yo voy a sentir la libertad. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Hoy a través de la Torre de Babel hemos aprendido cosas muy importantes. Ayuda para que en nuestra vida cristiana siempre podamos pensar en Dios, para que podamos siempre confiar en ti. Señor, ayuda para que todos los hermanos puedan vivir pensando de Dios. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén.